Primero, buen día, gracias por la invitación, por ayudarnos a difundir la importancia que tienen los censos. La verdad es un operativo gigante que requiere una articulación entre nación, provincias, municipios muy grandes, y eso es lo que nos trajo acá a la provincia. Estamos recorriendo todas las provincias del país, justamente buscando los últimos detalles para lo que va a ser el operativo de campo, que es el 18 de mayo. 18 de mayo va a ser el día que es un día miércoles feriado, que es donde las personas censistas van a recorrer todas las viviendas. En esta oportunidad, a partir del 16 de marzo, habilitamos la posibilidad de que la gente entre a censo.gov.ar y conteste el censo digital. Cuando pase el 18 de mayo la persona censista, los que hayan decidido completar el digital solo entregan un código de completamiento y el censista sigue. A nosotros los censos nos da esa información estructural de quiénes somos, cómo estamos, volver a reconocernos en nuestras diferencias étnicas, culturales, te permite conocer quién sos, ¿no? Quién sos como país, quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras virtudes. De ahí la importancia de tener datos tan exactos, tan precisos, tan masivos. ¿Y qué se hace con esa información después? Censo, ¿no? Esa información nosotros la analizamos y la ponemos a disposición para que, ejemplo, un Ministerio de Educación pueda tomar determinaciones sobre si en una zona particular creció más la población de chicos y no existe la cantidad de vacantes suficientes y hay que construir un colegio, sobre cómo fue el crecimiento de una población y si ese crecimiento fue acompañado por los servicios básicos, pero te da información también sobre cuestiones, como te decía antes, étnicas, sobre cuáles son tus raíces culturales como país, y que eso te permita volver a diagramar todo el desarrollo cultural que tenés como país, si tenés acceso a la salud, si tenés o no cuestiones de índole de discapacidad que tengas que tomar en consideración para políticas públicas. Toda la información estadística después debería terminar en mejorar la toma de decisión. Tanto del sector público, pero también del sector privado, si quiere hacer una inversión, por ejemplo, instalar una farmacia en una zona determinada, ¿no? Las estadísticas te permiten esa información básica que te hace que decidas mejor, que tomes mejores decisiones, ¿no? Cerca de 1 millón de hogares ya completaron el censo digital, un número importante, pero también lo hablamos fuera del aire, la importancia de trabajar en este mensaje, de seguir obviamente entendiendo esto que marcabas y que esto continúa, que tiene una segunda etapa que es el cara a cara. Sí, nosotros lo que buscábamos con este censo bimodal, como le llamamos nosotros, es que la gente tenga herramientas para participar. Algunos querrán hacer el censo digital, otros preferirán esperar a la persona censista y tener la entrevista mano a mano, cara a cara. La idea acá es tener herramientas y participar. Poder ejercer ese derecho que tenemos todos a ser reconocidos y también, si se quiere, nuestra obligación cívica por habitar el suelo argentino a responder los censos y tener esa información tan estructural que hablábamos antes, ¿no? Cerca de 1 millón de hogares a nivel nacional, ¿esto significa qué cantidad de personas en cuanto a un poco más de una semana desde que se habilitó? Y más o menos se han completado en este 1 millón de hogares unas 2,5 millones de personas, más o menos. Y Fernando, en la provincia de Jujuy también se maneja el número de cuántos hogares ya pudieron hacer el censo digital, cuántos jujeños ya completaron todo el formulario. Sí, ya tenemos más de 4.500 hogares. Bueno, también lo charlamos fuera del aire. Al principio fue como un importante número y ahora como que va ralentizando. Ahora esperamos que la visita de Marcos ayude a la difusión a algunos lugares donde por ahí no pudimos llegar. Y esperamos también que la difusión, hoy por ejemplo estamos en San Pedro, que es una ciudad muy grande, eso ayude, digamos, ¿no?, a que los números mejoren. Pero bueno, la verdad que vamos bien. Nosotros tenemos expectativas de que esto siga incrementándose en función de la difusión que ustedes nos ayudan a hacer todos los días, ¿no? En este caso, Fernando, muchas dudas que ya se fueron disipando por suerte y con un equipo ya importante confirmado que va a estar justamente trabajando el día 18. Sí, como comentábamos también, son más de 11.000 personas que van a estar afectadas, 9.800 censistas en la calle, en la zona urbana, más de 1.800 en la zona rural. Bueno, es una cantidad de gente importante con la que ya estamos en la primera etapa capacitándolos y ya en terreno, ¿no? Hoy tuvimos justamente una reunión con ellos para ver cómo van, qué dificultades tienen
Y bueno, ahora estamos en la segunda etapa ya de los jefes de radio, y en esta instancia es muy importante, bueno, la capacitación que ellos van teniendo, se van familiarizando con las herramientas para, bueno, después la última etapa es la capacitación del censista, que es más cerca de mayo, así que estamos con toda esta operatividad importante, ¿no? Ahora, Marco, pensando en lo que es la generación de políticas públicas en el marco de los datos estadísticos que da a conocer el censo, es importante también realizar el digital para que los resultados estén mucho más rápidos, o sea, políticas públicas pensando o diagramadas para cuándo, entendiendo cuál es la realidad de nuestro país. A ver, sí, desde ya, cuanto más gente pueda contestar el digital, mejor. Ayuda también la tarea del censista, de la persona censista que tiene que pasar. No es lo mismo tener que estar realizando 8 horas de entrevista que poder reducirlo porque más gente contestó el censo digital. Eso suponemos, lo vamos a ver después en la práctica igualmente, pero eso nos debería dar una mejor calidad del dato, porque de vuelta no es lo mismo una persona que empezó la primera, segunda, tercera entrevista que la persona que está con la entrevista número 25. Se cansa, se pueden cometer errores, entonces todo lo que podamos hacer para ayudar a las personas censistas y completar el censo digital nos viene bárbaro. Nos ayuda también a tener los datos a una velocidad más rápido, porque tenemos que, lo que nosotros decimos, digitalizar menos. Piensen que todo el formulario de papel después nosotros lo pasamos por unos escáneres, que esos escáneres interpretan el dato y ahí recién nos empezamos a procesar. En el censo digital toda esa parte no existe, claro. Va automático, entonces nos va a permitir tener los datos más ¿Pero más tienen un tiempo también. Aproximado de cuándo podrían tener todos los datos reales? Mira, los datos de cuántos vamos a hacer, de cuántos somos en Argentina, seguramente los tendremos esa misma noche o al día siguiente, de cuántos somos. Ya por sexo, por edad, por lugar donde habita, por departamento, los vamos a tener más o menos a los 3 meses, el dato preliminar. A los 8 meses vamos a tener los primeros datos definitivos y al año y medio vamos a tener todos los datos del censo procesados. Yo les digo 1 año y medio, me hacen 1 año y medio para procesar, parece mucho tiempo, pero para procesar más de 17 millones de viviendas, más de 46 millones de personas, que las últimas proyecciones, veremos cuántos somos realmente con el censo. Digo, por todas las características, si tienen educación, si tienen acceso a la salud, si cobran jubilaciones, cómo se autorreconocen en términos de identidad de género. Bueno, todo ese procesamiento es un trabajo muy, muy grande, por eso demora, ¿no? Y ver la calidad del dato, asegurarnos que los datos que vamos a dar a conocer sean robustos, porque esos datos después terminan en políticas públicas. Esos datos terminan repercutiendo en la decisión que la sociedad civil, los privados, el sector público toman, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy seguros de que ese dato sea correcto. En este sentido, independientemente de la importancia de la presencialidad que bien marcabas y que tiene que ver con un montón de cuestiones también importantes, el objetivo de tanto el INDEC como la DIPEC es ir avanzando hacia una cuestión más digital e ir abandonando, si se quiere, lo manual, lo presencial, teniendo en cuenta esto que marcabas, que son datos importantes, que son políticas públicas que se toman de ahí, pero también, digo, se desprenden muchas cosas. Sí, a ver, nosotros nos tenemos que asegurar de poder llegar a todos lados. Yo con lo digital es una herramienta muy buena, yo creo que va a seguir creciendo, pero no te asegura que está llegando a todos los rincones del país. Con lo cual te diría, lo presencial no lo vamos a eliminar nunca, porque hay zonas, por ejemplo, que no tienen conectividad. O hay zonas que, tenemos zonas donde tenés pueblos originarios que quizás culturalmente no tengan las conexiones a internet o decidan no tenerlo. O hay gente que decida espera al censista. Espera al censista porque no quiero poner mis datos en internet. Y hay gente que pueda decidir completar en internet los datos porque tengo miedo después a quién le voy a abrir la puerta. Más allá de que van a estar identificados, se va a poder validar la identidad del censista, pero hay que tener una batería de herramientas, si se quiere, o de alternativas, justamente para que podamos seguir teniendo los datos de calidad. Yo creo que sí, lo digital va creciendo, en el mundo entero va creciendo, la utilización de lo que se llaman los registros administrativos, que son los datos que el Estado ya tiene, cómo se empiezan a procesar, cómo se utiliza, eso va a crecer, pero el tener el contacto con el cara a cara
sigue siendo absolutamente central. Marco, recién hacías referencia de que se va a trabajar en este censo en particular con lo que es el tema de identidad de género, pero también surgían algunas preocupaciones en relación a qué pasa con las personas con discapacidad. ¿Está incluido, se va a preguntar dentro del digital como también en el mano a mano con el censista que la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país? Sí, es buena pregunta para aclararlo también porque hemos tenido bastantes consultas sobre el tema. Nosotros estamos incluyendo en el censo, tanto en el digital como en papel, todas las cuestiones que tienen que ver con personas con discapacidad. El tema es que no lo preguntamos si tienen una discapacidad, lo preguntamos como dificultades o limitaciones. Y esto tiene que ver con estudios internacionales, Naciones Unidas, que desde el año 2001 se viene estudiando cómo preguntar para captar mejor la temática de la discapacidad. Mucha gente a veces cuando se pregunta por discapacidad te puede decir, bueno, interpreto que es a aquella persona que tenga un certificado de discapacidad. Y nosotros tenemos gran cantidad de gente dentro de nuestro país que no tiene ese certificado, pero que igualmente tiene alguna limitación o dificultad. Cuando uno lo pregunta como limitación o dificultad, te permite ser más amplio en la pregunta e incorporar más gente. Después estamos planificando, justo después del censo, que lo venimos trabajando con la Agencia Nacional de Discapacidad, una encuesta nacional de discapacidad propiamente, donde ahí sí es un set de preguntas mucho más largo, donde ahí vamos a buscar los detalles. Pero ya van a tener identificadas. Pero ya viviendas. Tenemos a dónde ir, si se quiere, ¿no? Tenemos ese marco de referencia tan importante para después hacer la encuesta, ¿no? Fernando, y en este caso, teniendo en cuenta la realidad de Jujuy, una de las preguntas más frecuentes pasó por los chicos que estudian afuera, digo, teniendo en cuenta de que es una realidad muy frecuente en nuestro Jujuy, de que chicos se vayan a estudiar a Córdoba, a Tucumán, a Buenos Aires y a La Rioja. Así es, bueno, justamente como vos decías, hubo muchas consultas sobre eso. Básicamente las personas que están en el hogar van a responder por las personas que viven ahí en ese momento, y en el caso de los chicos que están afuera seguramente les tocará responder en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, donde esté, va a pasar el censista o lo hacen de manera digital, así que solo tienen que responder, por ejemplo, si está el papá y la mamá y los chicos están afuera, bueno, solamente responderán en el hogar. Exactamente. Es lo que más preguntan. Sí, porque hay mucha gente, incluso en los municipios me preguntaban también, dice, yo tengo mi hijo estudiando en San Salvador, tengo que responder por mis hijos. No, bueno, los chicos van a responder, ya pues seguramente están viviendo en una pensión, en un departamento, en esos lugares, y los papás van a responder en el lugar donde están. ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros nos permite saber dónde residen habitualmente y dónde demandan servicios habitualmente, dónde demandan servicios de salud, de educación, de electricidad, de gas, de agua. Digo, por eso es tan importante poder censar a la gente en donde reside habitualmente. Claro. Reside habitualmente es donde pasan por lo menos 4 noches a la semana. Generalmente los chicos que se van a estudiar a Córdoba viven en la semana afuera y el fin de semana pueden llegar a volver. Bueno, habitualmente residen en Córdoba. Nosotros la cantidad de jujeños o la cantidad de jujeños que hayan ido a estudiar afuera lo vamos a saber porque hay otras preguntas también que se refieren a dónde naciste, dónde vivías hace 5 años, que nos permite también analizar esas migraciones internas que tenemos en el país, ¿no? Con lo cual es importante que se censen dónde residen habitualmente. Al menos 4 días de la semana en ese lugar. 2 cortitas, Marco, recién hablabas de una encuesta, ¿no? Para saber cuál es la realidad de las personas con discapacidad, se va a hacer después del censo. Ya tienen fecha para la misma y la otra. ¿Se va a censar a todas las personas que viven en la República Argentina? Pregunto, ¿qué va a pasar con los extranjeros, aquellos que no están documentados? ¿Qué va a pasar con todos ellos? A ver, la encuesta todavía no tiene fecha porque nos dependerá de los resultados censales. Del censo. Tenemos que primero procesar los datos, tener los datos y ahí recién ver la encuesta. Si nosotros ya a partir de la segunda mitad de este año empezamos a trabajar en todas las tareas previas que van a una encuesta, que es armar el formulario, las pruebas piloto, etcétera. Pero la realización de la encuesta propiamente tiene que esperar a tener estos resultados censales. Los extranjeros también se contabilizan aquellas personas que tienen residencia habitual. Un extranjero que haya venido de turismo a, no sé, a Humahuaca, esa persona no hay que censarla, porque está de turismo. Pero si hay una persona extranjera que habitualmente vive en la Argentina, hay que censarla. No importa si tienen o no tienen documento. Si viven en los últimos 6 meses, vivieron en la Argentina, hay que censarlas. No importa su estatus en términos de documentación. Hay que censar a todos. Los turistas, no.
Perfecto. La última en relación al censo. Recién hablaban de que va a llegar el censista el próximo miércoles 18 de mayo. ¿Cómo identificamos al censista que va a tocar la puerta de casa, que en muchos casos los vamos a hacer ingresar al hogar pensando en materia de seguridad? Y se va a trabajar fuertemente con los docentes, ¿no? ¿Ellos van a ser los censistas? A ver, le dejo a los docentes que la estructura en Jujuy, sí, que Fernando les conteste. El censista va a tener una pechera. Esa pechera va a tener el logo del censo, un número de teléfono, el logo del INDEC, y va a tener un tarjetón. En ese tarjetón va a tener el nombre, el apellido, el número de documento y de vuelta un número de teléfono. Las personas, más allá de identificarlos de esa forma, van a poder llamar a ese número de teléfono y chequear si ese tarjetón con ese número de documento es un censista habilitado o no, para dejarlo entrar. Igualmente, si alguno tiene alguna duda más de términos de seguridad, les recomendamos el censo digital, porque eso te permite ni siquiera abrir la puerta, decirle al censista: este es mi código de completamiento, y el censista lo toma y se va, no tiene que ingresar. De vuelta, esto va a gusto de cada uno, al que lo quiera hacer digital o el que lo quiera hacer presencial. Recuerden que el digital lo tiene que hacer una persona y todas las personas que habitan en ese hogar, ¿no? Responde una persona y tiene que incluir a todos los que habitan en ese hogar. ¿Y los docentes, Fernando? Y los docentes justamente son una gran parte de la estructura, pero no solamente estamos convocando a censistas que son docentes, sino también estamos trabajando con las comunidades originarias que ya nos pasaron sus listados, y los agentes sanitarios que también nos pasaron sus listados. Así que vamos a hacer un mix entre docentes, agentes sanitarios y pueblos originarios, y seguramente en alguna estrategia puntual convocaremos incluso los que están inscriptos en la página. ¿Te acordás que nos comentábamos en algún momento que estaban inscriptos? Pero la idea es concentrar la mayor cantidad con la gente que conoce el terreno. El agente sanitario conoce, nos facilita mucho el acceso a muchos hogares. Los pueblos originarios, muchas veces por el idioma, incluso es imposible que una persona que no conoce el idioma pueda hacer la entrevista. Entonces, toda esa infraestructura, a través de los diferentes ministerios que estamos trabajando, vamos a lograr que se cense, el total de la población. Siempre hablamos, ¿no?, de los lugares inaccesibles. Incluso necesitamos que en algunos lugares con una mula vamos a ir a Molulo, algunos lugares como Cerro Negro en San Antonio, y en ese lugar veremos si es mejor un maestro, si es mejor alguien del pueblo originario, o si es mejor un agente sanitario que muchas veces tiene acceso a esas comunidades, ¿no? En términos de seguridad es importante, que me olvidaba de decirlo. En Censo Digital hay un solo lugar donde se completa, que es censo.gov.ar. No se manda un WhatsApp, no se mandan mail pidiendo datos, no te llaman por teléfono, ni nada por el estilo. A lo sumo te puede llegar un mail diciendo: andá y completa el censo. Pero el único lugar donde se completa es censo.gov.ar. No hay ningún otro lugar. Si lo llaman por teléfono pidiendo datos o eso, no es un censista, no le presten atención. Y no se cobra absolutamente nada. Y no se cobra absolutamente nada de ella. Sí, porque hay algunos en Facebook que ya estaba vendiendo servicios de censo digital también. Por último, Marco, y hablando, ¿no?, en relación a la inflación, dentro de lo que son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, marzo es un mes importante porque no solo se conoce lo que dejó el año anterior, 2021 en este caso, sino también cómo está comenzando, ¿no?, el 2022. Es una situación que está generando preocupación. ¿Cómo están notando estos 2 meses que fueron testigos para el inicio del 2022? A ver, tenés distintas situaciones, tenés algunos datos que han salido que han sido muy positivos o que muestran que sigue una recuperación en el mercado laboral. Por ejemplo, que dimos a conocer la semana pasada, donde hubo una baja de desempleo, una suba de nivel de actividad de ocupación, y hay datos muy preocupantes, como es el tema inflacionario, que tanto enero, febrero han sido meses complejos en materia inflacionaria, con resultados malos, y que creo que es el principal foco donde se tienen que enfocar todas las miradas en términos de políticas públicas para lograr bajarlo, que no es algo que se baja de un día para el otro, va a llevar su tiempo, pero claramente ahí hay que enfocar, ¿no? ¿Pero esto marca un poco lo que puede ser el 2022, estos primeros 2 meses del año? No necesariamente. Generalmente los principios de año suelen tener un nivel inflacionario más alto, por cuestiones estacionales, términos de fruta, verdura, los colegios. Hay muchos aumentos que se concentran en el primer trimestre. Con lo cual, no necesariamente siga a estos niveles. Veremos, nosotros no hacemos proyecciones, veremos cómo sigue, pero sí preocupa particularmente estos 2 primeros meses, y marzo veremos los datos, todavía no son públicos,
pero veremos los datos, son meses complejos en materia inflacionaria. ¿Coincide con lo que dijo el presidente Alberto Fernández en relación a que hay un sector de la sociedad que tiene una inflación autoconstruida? Mirá, la inflación cuando tiene tantos años, de inflación elevada, tantos años persistente, lo que genera es lo que se llama la inercia. Y eso te genera, no sé si será lo que se habrá referido el presidente, pero sí hay una inercia inflacionaria que también cuesta mucho quebrar esa tendencia, ¿no? Que es ahí donde hay que poder poner todo el foco de cómo 3 años ir a una inflación de un dígito como debería tener un país como el nuestro. ¿Sería el ideal eso, de un dígito para nuestro país? Sí, desde ya. Marco, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Fernando, también muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.